Hace unos meses leí algo que cambió la dirección de todo este proyecto, de todo lo que hago, de todo mi trabajo, del punto de mi existir. O sea, fue algo muy cabrón. O sea, no fue un libro, no fue un podcast, no fue una mentoría, fue leer mi diario, releer mi diario, entradas que escribí hace 3 años cuando estaba completamente perdida en todos los ámbitos personales y profesionalmente. Ni siquiera tenía una audiencia que viera mis videos, que lo platicó muy bien en el episodio anterior. Les invito muchísimo a que escuchen el episodio anterior sobre todo el tema de buscar, de por qué buscar más eventos canónicos, y también les comparto algunas reflexiones de Séneca que me ha cambiado mi vida, la manera de ver la vida. Entonces, releer las entradas de cuando estaba en el hoyo y cavando, o sea, cuando estaba completamente perdida, releer ese punto de mi vida, releer a esa Isabel, hizo que tuviera muchísima claridad en mi vida. Entonces, en este episodio, además de contarles como toda esa epifanía y todo ese momento, que como buena biocientífica vengo con evidencia, les voy a contar los beneficios reales de escribir, de lo poderoso que es tener un diario, cómo lo hago yo, y pues toda la historia, toda mi epifanía que inspiró este episodio. Y también les voy a contar cómo el journaling te puede ayudar a encontrar tu propósito, y con propósito me refiero a una razón para levantarte de la cama todos los días. Que eso fue lo que a mí me pasó. Y antes de que saquen sus prejuicios de lo que ven en redes sociales, de lo que es un journaling, que es como todo aesthetic, tener una libreta súper bonita, una pluma bonita, que recuerden que eso es entretenimiento, no es la realidad. Les invito muchísimo a que escuchen este episodio con la mente y el corazón abierto, ¿okay? Como un diario de 3 años se convirtió en la brújula que me trajo de vuelta a mi propósito. Bienvenidas a otro episodio del podcast Professional Hot Girl Club, un espacio de mujer a mujer para abrazar la curiosidad, enamorarnos de la sabiduría y tomar el papel de estudiante en la vida, porque la educación es sexy, empoderante y transformadora. También es el espacio de consejos de mujer a mujer, de una hermana mayor, básicamente de cómo navegar la vida. Este podcast forma parte de mi universo de la belleza integral, donde desarrollamos con más profundidad los pilares 2, 3 y 5, que específicamente hoy vamos a hablar del pilar número 5, que es todo el tema de la inteligencia emocional. Si vieron el thumbnail de este podcast, vieron mis 2 diarios. El primero, que es el del pingüino, que es mi primer diario. Ya me acabé las páginas, pero voy a conservar mi diario. Es muy sagrado este diario para mí. Y aquí está pues el segundo diario, que todavía no me acabo como las hojas. Es este que me lo compré en el súper. Los dos me los compré en el súper. El segundo es de Cute, que dice no risk, no magic, que en español es sin riesgo, no hay magia, que se me hizo una quote súper poderosa, por eso me la compré para tenerla en mi diario. Que bueno, desde ahorita les adelanto que la verdad cuando me puse a investigar sobre como papers para este episodio me sorprendió muchísimo. Yo como que tenía como que yo pensaba que el punto de escribir y tener un diario es el desahogo, pero la verdad es que no siempre es así, hay muchísimas matices, entonces se los voy a explicar muy bien en este episodio. Bueno, creo que quitaríamos mucha fricción si dejáramos de esperar tener la libreta perfecta, la pluma perfecta antes de empezar. A veces lo único que necesitas es empezar y forjar el hábito. Último comentario antes de empezar. El próximo episodio del podcast va a ser sobre todo el tema del hábito de la lectura, tips. De hecho, soy la Isabel del futuro que acaba de grabar ese episodio de podcast y quedó wow. Ha sido de mis guiones favoritos, inclusive me da mucho más orgullo este guión que hice, que cuando me gradué de mi licenciatura en biociencias me tardé días haciendo el guión, de lo increíble que está. Pero vamos a hablar de lo transformador que es leer de manera física y metafórica. ¿Por qué hoy en día nos cuesta tanto leer? Porque sí hay muchas razones de por qué hoy en día nos cuesta, y consejos de cómo escoger libros y de cómo hacer la lectura aparte de ti, porque me encanta, que es un tema que me han preguntado muchísimo en stories de Instagram, en DM de Instagram. Entonces lo voy a hacer episodio de podcast sobre todo ese tema de cómo lo hago yo para pues tener el hábito de la lectura. Y luego voy a hacer otro episodio de podcast, pero va a ser más para fin de año, sobre los libros que leí este año y como una reseña y todo el tema de filosofía.
En 1986, un psicólogo social llamado James Payne Baker hizo un experimento que cambió cómo entendemos la relación entre escribir y pues la salud en general. Dividió a estudiantes universitarios en dos grupos. Un grupo escribía durante 15 minutos al día, 4 días seguidos, sobre los eventos más traumáticos o difíciles de su vida. El otro grupo escribía sobre temas superficiales, sin emoción, como cosas triviales, ¿no? 4 meses después, el grupo que había escrito sobre sus experiencias difíciles fue significativamente menos al médico. Entonces, eso abrió un campo entero de investigación. Y lo que encontraron una y otra vez es que escribir sobre experiencias emocionalmente cargadas produce beneficios que van mucho más allá de solamente como sentirse mejor, el desahogo, ¿no? Karen Bakey y Kay Wilhelm hicieron una revisión de toda esta literatura en el 2005, entonces lo hicieron un paper de una revisión y el listado que encontraron como de beneficios objetivos es mejor función inmune, menos días de hospitalización, mejor presión arterial, mejor función pulmonar en personas con asma, mejor memoria de trabajo, reempleo más rápido después de perder un trabajo, mejores calificaciones universitarias. Pero la pregunta es, pues, ¿qué está pasando exactamente cuando escribes? Entonces, pues, la explicación intuitiva sería que sacas lo que traes dentro, que te desahogas y ya no te pesa. Pero cuando los investigadores separaron las dos cosas de escribir nada más sobre lo que sientes versus escribir sobre lo que pasó y lo que sientes, la versión puramente emocional resultó ser la menos efectiva. La revisión también dice que escribir sobre algo doloroso no te hace sentir mejor en el momento, no necesariamente, pero que meses después hay beneficio. Otro estudio del 2007, un equipo de UCLA, que UCLA es la Universidad de California en Los Ángeles, liderado por Matthew Lieberman, metió a personas en un escáner de resonancia magnética y les mostró imágenes de rostros con expresiones negativas como miedo y enojo. Cuando simplemente veían la imagen, la amígdala, que es una estructura adentro del cerebro, que es como el centro de alarma del cerebro, que es la que registra que algo importa emocionalmente y la que le avisa al resto del cuerpo como sube el pulso, sube el cortisol, entra en modo de fight or flight, ¿saben? Se activaba fuertemente. Pero cuando les pedían que pusieran en palabras la emoción que veían, o sea, que verbalizaran la emoción, la amígdala bajaba en actividad y se encendía la corteza prefrontal que trabaja con palabras y con frenar impulsos. Por otro lado, a otro grupo les pidieron etiquetar el género de las caras, escoger entre dos nombres, Samuel o Helen. ¿Qué emoción le quedaba a esa cara? Que era el mismo esfuerzo, misma imagen, misma tarea de escoger una palabra. Ahí la amígdala no bajó de actividad. Solo nombrar la emoción tuvo el efecto. El acto de verbalizar la emoción importa, al parecer. Eso es lo que sugiere el estudio. Entonces, cuando escribes en tu diario y dices, me siento sola, tengo miedo de que esto no funcione, eso ya es algo de regulación emocional porque estás nombrando la emoción, lo que sientes, pero no lo es todo, ¿ok? Lo que explica los beneficios a largo plazo, que fue lo que les comenté en otra revisión, es la revisión que les estaba comentando anteriormente de que los beneficios se ven a largo plazo, se ven después, no solamente el ejercicio de nombrar. La misma revisión cuentan que otros investigadores encontraron que cuando analizaron el lenguaje de lo que la gente escribía, identificaron que el mecanismo más robusto no es ventilar emociones, es construir una narrativa coherente. Analizaron el lenguaje de las personas que más mejoraban y encontraron un patrón. Usaban más palabras de emoción positiva, una cantidad moderada de emoción negativa y cada vez más palabras de procesamiento cognitivo conforme las sesiones. O sea, a lo que se refiere con procesamiento cognitivo es palabras de insights como entiendo, me doy cuenta, palabras causales como por qué, las razones, etc. Como que un componente de introspección, de reflexión. O sea, que estaban construyendo una explicación, una narrativa coherente. Algo que yo quiero agregar, que para mí es muy importante, es uno de los mayores beneficios de tener un diario, es el autoconocimiento.
Entonces, para mí, reflexionar regularmente sobre tus valores, tus creencias, tus aspiraciones. Con el tiempo, el diario deja de ser un registro de pensamientos y se convierte en una brújula que guía tu vida con intención. Te empiezas a conocer mucho más a profundidad y también empiezas a entender muchas cosas que, por ejemplo, en ese momento cuando yo estaba en el hoyo y cavando, yo no entendía lo que estaba pasando, o sea, como que, y lo mencioné en el episodio pasado, como que a veces una no es capaz de ver el panorama completo. Entonces, en mi opinión, muchas cosas se entienden a posteriori, se entienden después de que haya pasado el evento, después de procesar el evento, entiendes, ¿no? Ahora, más allá de los estudios que he mencionado, quiero mencionar un artículo de opinión de Kevin Bennett, un profesor de psicología social en Penn State, publicado en Psychology Today. Se los voy a dejar en descripción. No es un paper, es como su perspectiva más como académico, pero habla de beneficios sobre todo este tema de escribir y tener un diario. Entonces, Bennett señala que escribir en un diario estimula la creatividad y la capacidad de generar ideas. A veces nos sentimos más seguros dando vida a pensamientos nuevos cuando sabemos que nadie más los va a ver. Siento que también te vuelves más honesta contigo misma cuando sabes que nadie va a leer tus pensamientos. Pero también habla de la memoria cotidiana. El diario te permite recordar detalles de tu vida que de otra manera simplemente desaparecen. Y eso es muy importante cuando quieres releer tus entradas y como entender y conocerte a más profundidad, porque a veces se nos olvida cosas que hacemos, cosas que decimos, cosas que pensamos. Entonces es importante como revisitar eso, que se los voy a contar en la otra sección de mi historia. Entonces, este psicólogo menciona la autoconciencia, la motivación, el sentido del logro al ver en retrospectiva lo que has construido. Todo lo que les conté sobre los beneficios de escribir han sido sobre escritura expresiva estructurada, o sea, de 3 a 5 sesiones, 15 a 20 minutos, con la instrucción explícita de irte a lo más profundo. Es un poquito diferente a tener un diario libre. No necesariamente es lo mismo, pero hay un estudio de STIS que el nombre del estudio es Randomized Trial of a Brief Depression Prevention Program, que este estudio se publicó en el Journal de Behavior Research and Therapy, que es un estudio con adolescentes con síntomas depresivos. Los dividieron en 6 grupos y uno de ellos fue exactamente tener un diario libre. Les dijeron que nadie lo iba a leer, sin instrucción de cuánto tiempo escribir, solamente que lo hicieran en su tiempo libre al menos una vez a la semana. Los resultados sí bajaron los síntomas de depresión, pero el efecto no se sostuvo ni al mes ni a los 6 meses. Y ahí mismo la terapia y el grupo de apoyo le ganaron. Pero las dos conclusiones de este estudio es que la estructura y la constancia probablemente importa, y lo vamos a platicar en el bloque 2 de mi historia. Y la segunda conclusión es que si lo que funciona es construir una narrativa coherente, una explicación, entonces no importa el cuaderno que uses, depende si estás explicándote algo y no nada más como registrando, como cuando teníamos el diario de chiquitas, que nada más como que registrábamos nuestro día y cosas triviales. Y bueno, no está de más decir que escribir sí ayuda, genuinamente sí ayuda, pero claro que no reemplaza apoyo profesional cuando se necesita. Y antes de pasar a mi historia, les quiero dar un granito para que se lo lleven de tarea y lo reflexionen, que es mi opinión personal. Sí es importante tener tu círculo, tener tu gente, tener como gente de confianza con quien puedas desahogarte y contarle tus cosas. Eso obviamente no está en discusión, es muy importante toda la parte social. Pero algo que yo intento comunicar de forma explícita o implícita es que es importante saber hacer las cosas sola. Es importante saber desahogarse sola, viajar sola, moverte sola, tener tu independencia, dejar de pedir 50,000 opiniones sobre lo que debes hacer con tu vida, que de hecho el secreto para vivir una vida auténtica que se sienta tuya, que se sienta como tu estilo, que digas, wow, esa morra vive su vida súper auténticamente, me inspira muchísimo, es deja de pedir 50,000 opiniones sobre lo que debes hacer, sobre cómo te debes de vestir, sobre si debo de subir la primera foto o la segunda foto, etc. Empieza a confiar en tu criterio y empieza a tú tomar decisiones sobre lo que deberías de hacer. Claro que puedes pedir opinión, retroalimentación de pocas personas que genuinamente confíes y respetes su opinión, pero al final tú debes de hacer lo que tu criterio te diga.
Y puede ser algo tan simple como si vas a salir a una fiesta o algo, deja de pedir 50,000 opiniones sobre qué te debes de poner. O sea, tú confía en tu criterio de esto es lo que me gusta, esto es lo que me quiero poner, en esto me siento sexy, ¿saben? Pero bueno, regresando al tema, no les estoy diciendo que se traguen todo, que no se desahoguen con sus amigas. Lo que les estoy diciendo es que aprendan a explicarse a sí mismas lo que está pasando sin necesitar que alguien más se los explique. O sea, conforme crecemos y entramos al adulting, el tiempo se vuelve más limitado, ya no tenemos los mismos ratos de cuando éramos estudiantes y podíamos marcarle a alguien y hablar por WhatsApp o por FaceTime por horas. Muchas veces lo que buscamos en esa llamada de 3 horas no es que la otra persona no resuelva la vida, sino lo que pasa es que al contarlo en voz alta nos forzamos a verbalizarlo, nos forzamos a darle explicación, a ordenar y narrar y tener una explicación, una narración coherente de qué es lo que está pasando. El diario también te puede ayudar con eso. Inclusive puedes ser más honesta con tus pensamientos porque pues no tienes a alguien que te va a juzgar, que yo sé que debes de tener a tus amigas que no te van a juzgar, pero creo que inconscientemente somos más honestas cuando sabemos que nadie va a leer nuestro diario. Y si eres más honesta contigo misma, puedes llegar a la verdad más rápido, puedes llegar a la explicación más rápido. Entonces, ya pasando a mi historia, todo lo que inspiró este episodio de podcast. Yo escribo desde hace años, pero de manera más o menos irregular. O sea, la verdad empecé bien cuando corté mi primera relación de 5 años y medio, que estaba con el corazón roto, que fue como un duelo para mí. O sea, no estaba en un buen momento emocionalmente. Que el episodio de cómo sanar un corazón roto ya lo tengo, es el episodio número 2, por si ustedes también están en ese proceso de un corazón roto. Y el tercer episodio es la continuación de cómo tener más confianza en ti misma, cómo construir confianza en ti misma, que viene viniendo de una morra que no siempre tuvo confianza en ella misma, y ahí en ese episodio les cuento como todas las cosas que me causaron inseguridad. Pero la verdad es que escribo cuando siento que las emociones se me acumulan, cuando necesito desahogarme y también cuando siento que ha pasado demasiado tiempo sin hacer como un update de mi vida, cuando han pasado muchas cosas. En este momento sí soy un poquito más laxa con la cantidad de sesiones, pero cuando estaba pasando, por ejemplo, por ese corazón roto, o cuando estaba en el hoyo y cavando, que lo mencioné en el principio del episodio, sí tengo más entradas. O sea, sí escribía con más frecuencia y pues tiene sentido porque no era un buen momento emocionalmente para mí, entonces escribía más seguido. Ahora, esto es lo que yo hago, pero si ustedes quieren más estructura y más consistencia, especialmente si apenas están empezando, ustedes se pueden poner como que lo van a hacer de 1 a 4 veces a la semana, de 5 a 15 minutos por sesión. Ustedes inténtenlo, jueguen con las variables y vean lo que a ustedes más les ayuda. Entonces, en esos momentos de mi vida, el ejercicio de forzarme a verbalizar me ayuda a estructurar lo que estoy viviendo, entenderme, reflexionar. Pero lo que hizo querer hacer este episodio fue algo que me pasó hace unos meses, me dio por leer las entradas de cuando me vine a Canadá después de graduarme de mi licenciatura. Me vine para acá a estudiar el posgrado y trabajar al mismo tiempo, entonces estaba en esa etapa de independizarme, inmigrar. Estaba también en mi era de redes sociales, que estaba haciendo contenido pero nadie veía. O sea, estaba como en esa etapa incómoda de redes sociales, como que yo estaba teniendo una crisis profesional de que no sabía qué hacer con mi vida profesionalmente, que ya lo conté en el episodio anterior por si quieren saber más detalles de esa época. En ese momento de mi vida, cuando me vine para acá, todo ese año fue muy devastador, fue muy difícil para mí emocionalmente y en muchos aspectos y en muchos ámbitos posibles. También tenía muchos problemas de pareja con mi ahora esposo, entonces lloraba muchísimo, estaba en el hoyo y cavando. Ahora ya entiendo por qué lloraba tanto en ese año, que todo esto fue en el 2023, ahorita ya estamos en el 2026, entonces como casi 3 años después, releer esas entradas de esa época en mi vida, que fue un evento canónico, fue un año muy devastador, muy transformador, muy difícil. Fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque por un lado
esa Isabel que escribía desde el hoyo, desde la incertidumbre, desde el no saber nada, desde el estar perdida, también escribía sobre por qué quería hacer contenido, ¿no? Porque ahí es cuando más o menos decidí hacer contenido. Una decisión de que voy a hacer contenido, quiero tener una audiencia, quiero tener una comunidad. Y lo que escribió esa Isabel de cuando empezó fue que quería ayudar a las mujeres a ser su mejor versión, a tener un glow up. Y en el episodio anterior explicó como por qué yo quería esa misión, pero en ese momento de mi vida no lo tenía, no sabía cómo comunicarlo y no tenía las herramientas porque no sabía nada de redes sociales. 3 años después, ya con más experiencia, con un proyecto establecido, con una audiencia, con herramientas que esa Isabel no tenía, que desarrollé, me di cuenta que ese propósito seguía siendo exactamente el mismo, pero se me olvidó por estar tan enfocada en cómo hacer y hacer contenido. Justamente hace unos meses yo ya me sentía muy encasillada de solamente hablar de cabello y de piel, de cómo cuidarte el piel y el cabello basado en ciencia, cuando en realidad yo practico y vivo mucho más cosas y la belleza, en mi opinión, es mucho más que eso. La belleza es integral. Entonces, releer a esa Isabel de cuando empezó redes sociales, que quería eso, pero no sabía cómo comunicarlo, y encontrarme yo ahora aquí ahora ya con las herramientas y ahora ya sé cómo comunicarlo, eso me dio la epifanía de crear todo el tema de Universo de Belleza Integral, todos los pilares, que es lo que yo practico literalmente todos los días, de así es una belleza integral, así es como tienes tu glow up de manera integral, así es como eres tu mejor versión de pies a cabeza, de dentro hacia afuera, porque bueno, yo, en mi opinión, mucho del contenido de cómo ser tu mejor versión, de cómo tener tu glow up, es nada más enfoca en el pilar número 6, que es todo el tema de la piel y el cabello. O sea, como que yo siempre sentía que le faltaba algo más, ¿no? Que le faltaba sustancia, que le faltaba ir más allá, ¿saben? A lo mejor también incluye en el pilar número 5, que es todo el tema de la inteligencia emocional, de como mentalidad, etc, etc. Pero como quiera, yo sentía que faltaba algo más. Entonces, releerme cuando empecé redes sociales hace 3 años me aterrizó muchísimo, me ayudó a entender el punto de lo que hago, el punto de este rincón del internet. Por otro lado, releerme y releer quién era y quién soy ahorita, o sea, como ver ese contraste, ese progreso, me hizo sentir un orgullo y una gratitud que no había sentido en muchísimo tiempo. O sea, releyendo a esa Isabel que estaba muy triste y muy perdida, pero tenía muchísima esperanza de que todo esto va a valer la pena. Le tenía muchísima fe a este tema de redes sociales, aunque yo en ese momento no sabía si sí iba a funcionar, pero yo me tenía muchísima fe de que va a pasar. Esa Isabel estaría muy orgullosa de ver hasta dónde llegó, pero estaría muchísimo más orgullosa de que finalmente pudo aterrizar y comunicar esa corazonada que tenía cuando empezó redes sociales, ¿saben? También leyendo otras entradas de mi diario y entradas random que tengo en mis notas del teléfono, que las notas de mi teléfono es un espacio personal y sagrado. Yo anhelaba y soñaba tanto con tener un espacio donde me pueda sentar y hablar desde el corazón, o sea, un podcast. Yo llevo queriendo tener un podcast desde hace más de 1 año y apenas lancé este proyecto hace un poco más de 2 meses y apenas lo pude hacer realidad porque en aquel momento no tenía ni dinero para el equipo, ni el espacio, ni el tiempo, ni como la capacidad de tener un guión, ni de escribir, ni de editar. Entonces eso también me hizo sentirme orgullosa de que por fin ya tengo este espacio, pero también me hizo darme cuenta de que las buenas cosas toman tiempo, de confiar en el proceso y en mi intuición, porque estaba en todo lo correcto, que en ese momento como que no tenía la capacidad de tener un podcast. Pero eso me motivó muchísimo a trabajar para eventualmente tener la capacidad económica, emocional, física, todo, porque en ese momento donde estaba viviendo como que nada más no era un buen espacio para tener un podcast. Entonces me motivó muchísimo a trabajar para salirme de donde estaba viviendo, para comprar el equipo, para tener el espacio y el tiempo de tener un podcast. Y eso, el saborearme el camino recorrido en lugar de solamente enfocarme en lo que falta, o sea, cómo puedo ser mejor, qué tipo de contenido puedo hacer, o sea, el detenerme
y saborearme todo lo que he recorrido, el progreso que he hecho, me hizo sentirme tan orgullosa de mí, bendecida de tener todo lo que tengo, de dónde vengo, de mi familia que siempre me apoyó y agradecida con la Isabel del pasado de que se la rifó para que yo pudiera estar aquí el día de hoy. O sea, todo eso fue evidencia de que soy capaz de hacer las cosas difíciles, de pasar por adversidades, de mantenerme fiel a mis metas, de tenerme fe a mí misma de que si me propongo algo, lo voy a hacer posible, pase lo que pase. Eso me dio mucha confianza en mí misma. Una canción que me ayudó mucho a verbalizar el sentimiento y que por un tiempo usé de motivación es la de Qué chimba de vida de Karol G, de por fin tengo la fucking life que quería. Las invito muchísimo a que la escuchen porque dice muchas verdades de las cuales me siento muy identificada. Entonces, en mi opinión, tener un diario es muy importante por todo este tema que les he mencionado, como que los beneficios, pero el releer las entradas es igual de importante porque se convierte en un espejo longitudinal de ti misma. Porque honestamente a mí ya se me había olvidado el propósito, el punto de lo que hago, y el releerme, el revisitar, o sea, me hizo recordar, porque a veces, pues, como ya les había dicho, la memoria te falla, por eso es importante como tener registrado tus pensamientos y como releerte para recordar. Releer tus pensamientos de tal periodo te ayuda a regresar y decir, wow, mañana sí fue bonito, todo valió la pena, qué orgullosa estoy de esa versión mía del pasado. Y así es una de las maneras de construir confianza en una misma que es duradero, que es antifrágil. Y te hace sentir una enorme gratitud y bendición de tu historia, de ti, de dónde vienes, de todo, ¿saben? Y también te ayuda a como detenerte en este mundo que todo es progresa, más eficiencia, más optimización, como que te hace detenerte un poco y contemplar y agradecer el camino que has recorrido. Creo que tenemos esta creencia de que el propósito es esta cosa enorme que cuando lo encontremos todo va a tener sentido, ahora vamos a ser felices, como que todo va a encajar en su lugar. Así como que un momento que llega de la nada, así como las que han visto La Rosa de Guadalupe, que es cuando llega este momento divino que todo te hace sentido. Pero el propósito creo que raramente llega así, como anuncio, como una iluminación. Casi siempre es pequeño y ordinario. Está en las conversaciones que no quieres que terminen, en las cosas donde el tiempo se te va volando, en los temas sobre los que sigues leyendo, en las ideas que embrujan tu cabeza de manera positiva. Seguimos esperando a que el propósito nos encuentre mientras descartamos las cosas pequeñas que nos han estado señalando la dirección desde el principio. Tal vez el propósito no es algo que descubres de golpe, tal vez es algo que vas coleccionando. Un patrón que solamente se ve obvio cuando volteas hacia atrás. Y para voltear hacia atrás necesitas que haya algo escrito. Tu diario te enseña lo que de verdad te importa. Tu diario te enseña lo que de verdad te importaba antes de que supieras que te importaba. Por eso el diario también te ayuda a que pongas atención a esos pequeños detalles que sí importan, porque releerte y releer tus pensamientos te hace darte cuenta de lo que siempre te ha importado, a lo que siempre regresas, a esos pequeños detalles que para ti es X, pero luego ves el panorama completo o ves hacia atrás y te das cuenta de que no era X, o sea, sí era algo que te estaba apuntando todo el tiempo, nada más era cuestión de que le pusieras atención, que te hicieras consciente. Por eso la importancia del autoconocimiento, y ya les comenté del psicólogo que dice que llevar un diario es una forma de lograrlo. Está esta frase que dice, si te pierdes, búscate en las cosas que ames. Y recuerden que no tienen que monetizar todas sus pasiones, no tienen que monetizar todas las cosas en las que son buenas. Es importante hacer cosas por el simple hecho de hacerlas y la satisfacción que te trae. Y así fue como yo tuve muchísima claridad y me di cuenta que a mí lo que me trae propósito es ayudar a mujeres a ser su mejor versión a mi manera con todos estos proyectos que traigo. Y si se acuerdan lo que les conté de Penn Baker, que lo que predice la mejoría no es solamente vaciar emociones, sino las palabras de insight y causales de me di cuenta, el porqué, la introspección. Un diario sostenido en el tiempo es exactamente eso, pero a escala de años. Tú explicándote tu propia vida hasta que un día relees y el patrón está ahí. La vida que estabas buscando ya se estaba revelando.
en las cosas a las que regresabas una y otra vez sin siquiera intentarlo y sin ponerle atención, porque a lo mejor es algo que haces diariamente y como que para ti ya es tu normal, que ya ni lo piensas y lo haces en automático. Otra cosa, el propósito no tiene que ser algo así súper grande como traer paz mundial, estar en la ONU. Puede ser algo tan local como enseñar en tu comunidad, ayudar en tu comunidad, ¿saben? Espero que hayan disfrutado este episodio y se animen a construir esa inteligencia emocional y se relean con orgullo y con gracia. Si escucharon hasta aquí, gracias. Me dicen si tienen alguna duda, las veo en el siguiente episodio.